SER Podcast. Ya está en marcha una nueva edición del Festival de Cannes y lo celebramos por todo lo alto con cine español. Oliver Lasse ha presentado en sección oficial Sirat, un impactante viaje por el desierto con música electrónica. Además, por aquí se ha paseado ya Tom Cruise para presentar la última de Misión Imposible y Robert De Niro ha recibido la Palma de Oro honorífica. En este episodio comentamos lo mejor de estos primeros días del festival y también analizamos los estrenos con óperas primas como Lo que queda de ti y Tras el verano y con documentales como el de Almudena Grandes y el del Caravaggio perdido. En televisión charlamos con Jamie Foxx de un documental sobre las luchas de los actores y actrices negras de Hollywood. ¡Acción! El cine en la SER con Pepa Blanes. Este Festival de Cannes se mueve entre el homenaje a las viejas leyendas del cine de autor y la búsqueda de una nueva generación de cineastas que adopten nuevas formas y miradas aptas para este momento actual, cuando los desafíos no son pocos: aranceles, guerras, desigualdad, inteligencia artificial y un individualismo atroz que nos afecta a todos. Una edición, la de este Cannes, que muestra la transición que vivimos entre un mundo que parece acabar y uno nuevo que está por reconstruir, y el cine tiene mucho que decir al respecto. Cannes sigue siendo un reducto para aquellos que protestan y se rebelan contra la opresión, pero desgraciadamente no apoya de la misma manera a todos. Mientras dedica una jornada a Ucrania, las películas palestinas se presentan casi de tapadillo y quienes mencionan a Gaza lo hacen sin nombrar al festival, por ejemplo Juliette Binoche. Por eso la carta firmada por artistas como Richard Gere, Susan Sarandon, Bardem, denunciando el asesinato de la joven fotoperiodista palestina por parte del ejército israelí y pidiendo a la industria del cine tomar partido, también al Festival de Cannes, que de alguna manera lo hizo con ese speech de Juliette Binoche, pero que ni siquiera programa la película sobre ese asesinato en competición, pues la veremos en una sección paralela, y que además no ha dicho nada al respecto, es sumamente importante. Tampoco hay demasiadas críticas a Trump, salvo Robert De Niro, que fue muy duro en la inauguración del festival con esa idea de poner aranceles a las películas extranjeras. Nadie parece querer enfrentarse a él, no sé si es por hacerle el juego o porque no quieren ser sus enemigos. Ojalá ese cambio generacional no pierda de vista el compromiso de la generación anterior, los Dardenne, los Ken Loach, los Almodóvar o Robert De Niro, que no han temido al hablar en contra de las injusticias y en favor de la democracia, no solo en sus historias, también en las alfombras rojas. El cine en la SER desde Cannes. Hola, ¿qué tal? Empezamos este programa del cine en la SER desde el Festival de Cannes, que ya lleva unos días en marcha, y hemos visto ya algunas películas interesantes como Misión Imposible, Sentencia Final, el evento comercial de este inicio del certamen. Esto no puede ser verdad. De principio a fin. El acceso a la cámara secreta de la CIA. Esto que leo es correcto. La bomba del Kremlin. Bueno, Elio Castro, José Manuel Romero, Tom Cruise ha vuelto a este festival a cerrar esta saga que ha sido tan importante para el cine, que se estrena la semana que viene, o sea que no vamos a hacer la crítica todavía, vamos a esperar un poco, pero sigue demostrando ese poder, esa conexión que tiene con la gente. Ha sido alucinante. Bueno, es que es una estrella, es una gran estrella americana, también le persigue ese aura, ¿no? Tampoco se deja ver tanto en público cuando tiene un estreno, cuando rueda películas, le gusta más publicar el making of de las películas que dar ruedas de prensa, por ejemplo, ¿no? Entonces es alguien que se hace pues de rogar o se resiste, ¿no? A tener también una exposición pública muy pronunciada. De hecho, no da muchas entrevistas, son contadas las portadas de revistas que hace, y eso creo que también contribuye a ese aura de estrella kamikaze que tiene, y más en películas de acción como esta Misión Imposible o el Top Gun que vimos en Cannes hace unos años. Sí, bueno, y además es que el Festival de Cannes no hace ascos a ningún tipo de cine, ¿no? Que es también lo
bueno, ¿no? Tiene cine para todos los Lo públicos. quiere todo. Lo quiere absolutamente todo. El cine más comercial, las estrellas de Hollywood, las alfombras rojas, los vestidos, la moda, censurando... Bueno, ahora no se puede ir desnudo. No se puede ir naked o... Ni muy naked abultado. no se puede. Bueno, pero he visto a Heidi Klum, ¿no? Que desafiaba con la cola esta que llevaba también. Sí, o sea, lo de las colas no lo están cumpliendo. No, es que esto se tiene que avisar con tiempo. Claro. No, pero que a mí eso es una de las cosas que más me gusta de Cannes, esa su capacidad de atraer a todo tipo de cine, desde el más comercial, incluso mediocre cine comercial, hasta la más pequeña película de cine de autor. Se suda. Y es curioso porque aquí que hay mucho cinéfilo, es ver a una estrella y todo el mundo se vuelve loco. Y es verdad que de Tom Cruise se ha comentado mucho que si tiene el pelo como Rafael. Se ha dicho mucho en este Festival de Cannes. O sea, ya estuvo aquí con Top Gun en un momento muy complejo para las salas porque salíamos de la pandemia, ¿no? Y de alguna manera la presencia de Tom Cruise en Cannes tenía ese compromiso de un tipo que siempre ha apostado por el cine, por la pantalla grande, por el espectáculo. Y bueno, pues ahora que también la taquilla sigue sin tener un rumbo muy certero, pues vuelve como decimos, con Misión Imposible, vuelve Tom Cruise con Misión Imposible y se ha colado, decía José, que no daba ruedas de prensa, es cierto, no le gustan, la otra vez de una masterclass, pero se ha colado en la masterclass del director Christopher McQuarrie, donde decía cosas como esta. Mi ambición, incluso cuando era niño, era poder viajar a diferentes culturas y trabajar dentro de esas culturas y observar esos espacios, esos lugares y esas personas. Y no solo las visitamos, sino que trabajamos juntos mientras creamos. Conoces realmente a alguien cuando trabajas con esa persona, entiendes lo que tenemos en común, la experiencia humana y todas esas cosas. Toda mi vida me ha interesado sobre todo en poder contar estas historias. Significa mucho para mí estar aquí. Presentar la película en este momento es un sueño. No es algo que estuviera planeado. Bueno, pues no sabemos si eso le gustará a Trump, lo de rodar este tipo de películas que se han rodado siempre fuera de Estados Unidos. De hecho, sobre esto, sobre los aranceles, hablaba así Thierry Fremont. D'abord, à Trump, je lui dirais une première chose, c'est quelque chose quand même qu'on sent. Y decía que a Trump solo le tenía que decir una cosa, y es que el cine es lo que levanta y une a los pueblos, y si él quiere dirigir un país tendrá que tener atentos y cuidado al cine americano, que sería una pena que tal y como está el cine americano, que es tan importante, que este año está muy fuerte, según decía el delegado general del Festival de Cannes, pues sería una pena que Trump trabajara en contra de su propio cine, ¿no? Teniendo en cuenta que esa política arancelaria pues no solo perjudicará a las películas extranjeras, sino que también va a perjudicar a las películas americanas. Quien, como decíamos, ha sido más duro con Donald Trump es Robert De Niro, que no desaprovechó la oportunidad de lanzarle un mensaje al presidente americano sin nombrarle durante la gala de inauguración en la que recogía la Palma de Oro de Honor de la mano de Leonardo DiCaprio. In my country we are fighting like hell for the democracy. En mi país estamos luchando a brazo partido por la democracia que una vez dimos por sentada. Y eso nos afecta a todos. Nos afecta a todos aquí porque las artes son democráticas. El arte es inclusivo, une a las personas. Esta noche busca la verdad. El arte abraza la diversidad y es por eso que los artistas son una amenaza. Es por eso que somos una amenaza para los autócratas y los fascistas. El presidente filisteo de Estados Unidos se ha hecho nombrar director de una de nuestras principales instituciones culturales. Ha recortado la financiación y el apoyo a las artes, las humanidades y la educación. Y ahora ha anunciado el arancel del 100% sobre las películas producidas fuera de los Estados Unidos. Pensemos en esto por un momento. No se puede poner precio a la creatividad, pero aparentemente se le puede poner un arancel. Por supuesto, esto es inaceptable. Todos estos ataques son inaceptables y este no es solo un problema estadounidense, es mundial. Y como en una película, no podemos simplemente sentarnos y mirar. Tenemos que actuar y tenemos que actuar ahora, sin violencia, pero con gran pasión y determinación. Es hora de que todos los que se preocupan por la libertad se organicen para protestar
Y cuando haya elecciones, por supuesto, para votar. Bueno, pues el actor de películas como Taxi Driver, El Padrino, La Misión 900 recogía esa Palma de Oro. El festival lleva unos años homenajeando a esa generación. Él es sin duda un actor de los que ha trabajado con todos esos directores del nuevo Hollywood y es el único actor que está presente en 2 películas que ganaron la Palma de Oro. Y como vemos, pues Trump ha sido uno de los temas que ha marcado el festival, pero también había otro, la condena a Gerard Depardieu por agresión sexual durante un rodaje. Eso coincidía con la apertura, el primer día, la primera rueda de prensa, un poco tensa, con Juliette Binoche como presidenta del jurado. Conocida es la enemistad entre ambos y también es la presidenta de la Academia del Cine Europeo que decía esto. Déjà l'association de monstres sacrés m'a toujours gênée. La asociación de monstruo y sagrado siempre me ha molestado. Él no es un monstruo, es un hombre que ha sido desacralizado por los hechos llevados ante los tribunales. Una estrella es un hombre, un rey es un hombre. Un presidente es un hombre. Lo sagrado es el momento en que creamos, actuamos, dirigimos. Cuando nos desacralizan, como él ha sido desacralizado ahora, eso nos hace reflexionar sobre el poder del que ciertas personas se apropian. Sur le pouvoir qu'ont certaines personnes qui prennent le pouvoir, et je pense que le pouvoir est ailleurs. Bueno, pues Binoche, la verdad es que estuvo sembrada en esa rueda de prensa, habló de Trump, descolocó la prensa diciendo que estaba intentando proteger a su país y salvando su propio culo. Sobre Gaza no respondió en esa rueda de prensa, pero luego en la inauguración se lo había guardado para ese speech en el que inauguraba el festival y en el que de manera simbólica y con sus propias palabras dio por firmada esa carta en la que más de 300 artistas, entre ellos Bardem o Almodóvar o Richard Gere, habían firmado un manifiesto contra el silencio y la impunidad del genocidio que está teniendo el mundo del cine. Esto es lo que decía Binoche. 16 avril dernier, à l'aube, à Gaza, âgée de 25 ans, la photojournaliste Fatma Hassouna et 10 de ses proches. Y relataba el asesinato de la fotoperiodista palestina que murió por el impacto de un misil en su casa por parte del ejército israelí. Ella tenía que estar aquí con nosotros, decía Binoche, pero ese asesinato lo ha impedido. Para que os hagáis una idea, en la sala de prensa se ha colgado una foto de la fotoperiodista en tanto que compañera. Ella era la protagonista de un documental que, aunque no estaba programado en las secciones oficiales del festival, sí que estaba en una de las secciones paralelas. Fue al conocerse que iba a venir a Cannes justo un día después cuando ocurrió su asesinato. Este es un poco el ambiente político que tenemos aquí en Cannes, o sea que la cosa está más fuerte que otros años y se insiste mucho en ese momento fundacional del festival. También lo decía Bono, el de U2, que está por aquí, que le escucharemos dentro de unas semanas en una entrevista que hemos tenido con él, decir que este es un festival creado para la libertad, así se creó y así sigue siendo. O sea que no sé cómo veis este momento político, chicos. No, y que tiene razón Bono, porque el primer festival, el más antiguo de todos, es Venecia, que se creó en la era de Mussolini, y precisamente los cineastas franceses, pues a raíz de cómo iba transcurriendo ese festival y las consecuencias que iba a tener, pues decidieron marcharse o salir y crear el Festival de Cannes, que no pudo empezar cuando estaba previsto en septiembre del 39 porque empezó la Segunda Guerra Mundial y se tuvo que retomar luego ya después de acabada la guerra, ¿no? Y entonces siempre ha sido un festival muy político. Recordemos también los sucesos de mayo del 68, cuando el festival se clausuró. Es decir, que la política, la actualidad, siempre ha estado muy presente en el Festival de Cannes. Bueno, y que la propia política, ¿no?, y el cine están imbricados, son cosas permeables, claro, y que tiene todo el sentido. Y me parece bien que los 3 temas, ¿no?, que han irrumpido en este inicio del festival tienen todo el sentido. Por un lado, la política arancelaria de Donald Trump, que no se ha concretado y no sabemos en qué se va a traducir realmente para las producciones americanas, aunque se están negociando ya casi acuerdos bilaterales entre Mel Gibson, que va a rodar en Italia con un productor italiano, pero bueno, está todo como muy confuso, ¿no? Pero sí que afecta a la incertidumbre en un mercado. Cannes es el mercado más importante de películas del mundo, entonces no solo a lo que vamos a ver este año, que está casi todo vendido, sino a lo que vendrá los próximos años. Luego tiene todo el sentido que Francia, que ha sido un país donde había
un fuerte movimiento contestatario contra quizá el Me Too o las formas, o no antifeminismo, pero sino unas viejas glorias que han querido reprender a las jóvenes feministas, a la nueva generación, de cómo se estaban haciendo las cosas. La condena por Depardieu tiene que irrumpir de alguna manera en un festival francés. Y de otro, Gaza, ¿no? El festival ha programado casi una sesión en la inauguración de películas ucranianas, pero Gaza es todo con boca pequeña y sin decir mucho. De hecho, Juliette Binoche, muy bien, en la rueda de prensa no quiso decir nada, luego por la noche dijo algo, no pronunció la palabra Israel, dijo que la fotoperiodista la había matado un misil en su casa, como si eso fuera, ¿sabes?, fortuito. Entonces se va con muchos pies de plomo, porque es un tema que saben que levanta muchas ampollas, y no es como Ucrania, que sí que, bueno, que es algo como más consensuado, ¿no? El malo es Putin y Ucrania es quien está sufriendo por parte del público occidental europeo. Bueno, pues si os parece, vamos con las películas en competición, porque Oliver Lasse ya ha presentado en la sección oficial Sirat la película protagonizada por Sergi López. Es la historia de un padre que viaja por el desierto de Marruecos buscando a su hija entre raves, entre fiestas de música electrónica. Es mi hija. Hace 5 meses que no sabemos nada de ella. Hay otra fiesta en el desierto. A lo mejor estará por ahí. ¿Vosotros vais a ir? Bueno, pues la película, que está producida por Movistar y por El Deseo, o sea, por Pedro Almodóvar, ha traído a todos los raveros, decimos raveros como la pegatina dice rave, o sea, vamos a seguir aquí la canción, no lo vamos a hacer en inglés. O sea que aquí en Cannes ha sido toda una experiencia cinematográfica. La verdad es que yo nunca pensé que en una película de Oliver Lasse iba a vivir con tensión y con, no sé, casi quitando los ojos de la pantalla. No se puede contar mucho esa segunda parte, porque creo que el espectador tiene que vivirla, pero a mí me ha encantado. Yo soy muy fan de este Sirat. José. Bueno, sí, es una película, la verdad es que es impactante, es desconcertante por momentos, pero es sumamente estimulante, ¿no? Todo el viaje que te propone por el desierto de Marruecos. Es una película inmersiva, el trabajo de sonido es increíble, la banda sonora que estamos escuchando, cómo te mete, ¿no?, en esas fiestas de música electrónica, pero también cómo esos golpes casi acompañan el pulso, ¿no?, que llevan los protagonistas en ese desierto, en ese viaje hacia nadie sabe dónde, ¿no?, si hay un lugar al que llegar. Y la verdad es que la película no podemos desvelar mucho, como dice Pepa, porque tiene dos o tres momentos impactantes que cambian mucho la historia de la película. Creo que es una película que es un salto enorme para Oliver Lasse, y la verdad es que es increíble ver a Sergi López, ¿no?, mezclado con este grupo real de raveros en esas furgonetas metalizadas por el desierto, o en un coche más destartalado. Es un poco un Mad Max indie, ¿no?, pero más tranquilo y mucho más amargo, pero la verdad es que es toda una experiencia cinematográfica. Sí, es casi una película que intenta mirar si hay vida al margen del sistema, si es posible salirse del sistema, o si el sistema siempre acaba contigo y quiere ir a por ti, ¿no? Y la verdad es que es alucinante. Lo de Sergi López es increíble. Aquí le descubrimos como actor, y aquí vuelve en esta película que está estupendo, y que, bueno, que no sé si va a ser uno de los posibles premiados del festival, Elio. Bueno, Oliver Lasse, la verdad es que es un actor muy querido en Cannes, que ya ha estado en las diversas secciones o en los festivales paralelos de Cannes, ¿no? Y yo creo que es un director que siempre ha gustado mucho, ¿no? Y la verdad es que ha tardado mucho desde O que arde, incluso dijo que se iba a retirar del cine, o que tomaba unas pausas, ¿no? Este es un director tanto místico también en algunos momentos, pero que ahora ha vuelto con fuerza, y no me extraña nada que Cannes pues haya seguido eso con lupa, su trabajo, y que lo haya programado. Y si viene de la mano de Pedro Almodóvar, por razón de más, ¿no?, para elegirle, ¿no? Sí, bueno, el próximo lunes vamos a ver en la sección paralela, en la Semana de la Crítica, de la que es jurado Rodrigo Sorogoyen, Ciudad sin sueño, que es la película sobre la Cañada Real que ha hecho Guillermo Galoe, y el miércoles será el turno de Romería, con la que Carla Simón compite junto a Lasse por la Palma de Oro. Y hemos visto una de las películas que puede aguarnos la fiesta de momento a los españoles, es Sound of Falling, es de la directora alemana Masha Zielinski. Había generado mucha expectación, porque en Berlín se dijo que estaba ya seleccionada para Cannes.
siendo una segunda película de una directora desconocida, y la verdad es que promete, es una película fantástica, dirigida con un gusto y un cuidado tremendos, y es cierto que a mí a veces la forma como que me hace olvidarme de las historias, pero bueno, cuenta una historia de varias mujeres de distintas épocas y generaciones que han vivido en una misma granja y cómo los problemas o las violencias van repitiéndose en varios casos. Una película muy 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 interesante, que la verdad es que ha generado bastante consenso. Y bueno, hemos visto también al director ucraniano Sergei Lonitsa con una película mucho más clásica sobre el estalinismo, o el thriller de Dominique Moll, Dossier 137. A este director se le conoce como el Sorogoyen francés por las últimas películas, porque las primeras no tenían nada que ver con este tipo de noir. En este caso también habla de violencia policial con la actriz francesa Lea Drucker. El cine en la SER con Pepa Blanes. Y vamos con los estrenos de la semana, con las películas que los oyentes ya pueden ir a ver a los cines. Tenemos mucho cine español muy interesante, como Lo que queda de ti, que fue uno de los muchos debuts del pasado Festival de Málaga. La directora Gala Gracia desarrolla una historia personal, el duelo tras la muerte de su padre, y cómo ella y su hermana tuvieron que pensar qué hacer con la granja familiar. Ángela Cervantes y Laia Manzanares son las protagonistas de esta historia. ¿Y tiene que ser justo aquí? Bueno, es el campo más alejado de la casa, por el olor. ¿Y no podéis esperar un poco? ¿Esperar a qué? Bueno, a que decidamos qué vamos a hacer con todo lo de papá. ¿Pero qué le dices por el tractor? Pues no funciona. No, lo digo por todo. Es que no me habías dicho que esto era para allá. Lo que trabajé es la culpa que tiene Sara cuando llega a la granja, porque no ha estado... Bueno, ella siente que no ha estado suficiente con el padre, pero porque se ha muerto. Entonces esto ella no es capaz como de digerirlo, ¿no? Entonces ella se aferra al rebaño de ovejas del padre, igual de forma un poco incoherente, porque para ella abandonar ese rebaño sería como dejar ir al padre definitivamente, pero porque es lo que identificaba al padre, porque él toda su vida giraba en torno a eso. ¿Se va a llevar a las ovejas? Sí. ¿Por qué? Bueno, las va a comprar cuando le demos. Te pagaré la mitad. Pensaba que te las ibas a quedar tú. ¿Yo? Que va, pues estoy hasta arriba del trabajo. Bueno, escribí sobre estos personajes porque yo lo he visto toda la vida. Mi madre es veterinaria, mi hermana también, veterinarias rurales. Y bueno, nosotras hemos tratado con ganaderas. Es que las he visto trabajar al igual que los hombres toda mi vida, y lo escribí pero de forma natural. Luego me di cuenta que a la gente le llamaba mucho la atención y que creían que yo lo estaba reivindicando, y digo, pues hombre, realmente esto lo estoy reivindicando. Ya, ¿y qué? Pues que entonces no quiero que se hagan aquí las parideras. Sara, yo no me voy a ocupar del rebaño, ya te lo dije. Me voy a ocupar yo, tranquila. ¿Pero qué estás diciendo? Que yo me encargo del rebaño. No se van a hacer aquí las parideras, ¿vale? Casi todos los directores españoles que hablamos de campo tenemos muy de referentes Mario Camus y Víctor Erice, ¿no? Pues es que en realidad toda su filmografía, incluso Saura podría decir, ¿no? Aunque igual de otra manera contado, pero bueno, es que hay innumerables películas rurales, como bien dices. No sé si ahora hay como más una moda en el cine, a lo mejor de autor, pero el cine siempre ha mirado al campo, y bueno, estos son en España los referentes más directos. Luego, pues claro, te podría decir los de las últimas décadas que nos gustan también mucho, pero sí, como desde mi niñez siempre han estado ellos allí abanderando. José, ¿qué te ha parecido esta vuelta al campo? Que tú con esto tienes especial sensibilidad. Soy máster en campo, por favor. Oye, he de decirte que me he acordado de ti porque en el documental que ha aprovechado De Niro para promocionar aquí, aparece él rodeado de ovejas en el campo. Como yo cuando voy de vacaciones. Creo que un poco más perdido que tú, claro, pero bueno. Soy hombre de ovejas y vacas en el campo, siempre en el campo. El padre de Robert De Niro era pintor, ¿no? Sí, no era pastor, pero no sé por qué aparece ahí. Hay aficiones
Entonces, bueno, pues no, creo que hay cosas muy interesantes, ¿no? Indudablemente se nota, ¿no? Que la autora viene de ese entorno, de ese pueblo, que conoce el rural, que conoce cómo poner la cámara, cómo mirar, el trabajo de las actrices, que han hecho una completa inmersión, ¿no? En el trabajo con los animales, con la granja familiar. Me interesa ese duelo, ¿no? Ese duelo en el que se busca una reparación a través de lo físico, ¿no? Si yo cuido de los animales de mi padre, casi como que mitigo mi culpa a través de que no he estado mucho tiempo, porque soy una chica que me he ido a Nueva York, que estoy en un momento increíble de mi carrera como pianista, y si esto alivia un poco, ¿no? el duelo que tengo y la culpa. Me gustan cosas, lo que tengo la sensación es que es una película poco madura, es en el sentido en el que tiene una buena idea, tiene cosas interesantes, pero es el tipo de película que creo que necesita más tiempo, que necesita más complejidad, más maduración, y que se me queda en algo demasiado pequeño. Esa es la impresión. Sí, yo creo que no se le puede reprochar nada, las dos actrices están estupendas, la historia, yo creo que es una historia que conecta también con una generación que ha tenido que salir, que ha tenido que irse, que ha buscado una vida mejor, o eso parece, pero que al final tampoco tiene nada que la ate a ningún sitio, y cualquier cosa, en este caso la muerte de un padre, un duelo muy profundo, hace que se replantee toda su identidad. Me parece interesante, me parece que el campo está bien retratado, en la manera en la que, bueno, pues también introduce los problemas económicos, la precariedad, el trabajo tan duro que es, pero estoy un poco con José, creo que la película le falta algo, un chimpún, ¿no? Algo que la eleve un poco. Es decir, estamos hablando de una ópera prima, que ya es bastante, pero sí que es verdad que, bueno, pues se queda quizá más pequeña, ¿no? que otras de las películas que vimos en el pasado Festival de Málaga. Y por cierto, que por allí también estuvo Tras el verano. Es la película de la directora Yolanda Centeno, que había abordado también otro tema personal y poco explorado en un cortometraje, que ahora ha convertido en esta película protagonizada por Juan Diego Botto y Alessandra Jiménez. Son una pareja, pero él tiene un hijo de un matrimonio anterior. La pareja se separa, pero ella, que ha convivido con ese niño, quiere también seguir viéndolo, pero legalmente pues no tiene los derechos. Es una película que intenta hablar de los nuevos modelos de familia. ¿Dónde quieres que te lleven? Donde tú quieres. ¿El nombre de su hijo? Vengo a ver a Daniel Martín. ¡Arriba, corre! ¿Y qué derechos tiene una llegada? El concepto legal de familia va muy por detrás de la sociedad, eso es así. Hemos heredado lo convencional. Ya, nunca hemos sido una familia. Y otro sol. Salvar lo que son. Cuando tú sí que formas parte, no es que suplantes, sino que pues en la coparentalidad tú también adquieres un trozo de cuidar, porque si no cuidaras del hijo, yo no sé, como madre, me gustaría pensar que mi hijo, cuando está con su padre y su pareja también cuida y mira en el beneficio de mi hijo, ¿no? Es lo que creo que espera cualquier padre. Entonces, asumes esas responsabilidades y eso genera también un afecto que se forma y un espacio en tu vida, ¿no? Y son importantes para ti. Si tú decides, pues no quiero tener hijos porque estoy plena así, pero de repente se rompe la relación, tú no puedes tener contacto igual con ese hijo, con lo cual es muy duro para ti como mujer, como hombre. Y por otro lado, si además el niño te está reclamando y está siendo para él un duelo, pues ¿por qué motivo sucede que sea así, no? El vínculo que tiene con el niño, que es profundo y maravilloso, en el que solamente puede ser libre, generando y aumentando ese vínculo, es cuando están a solas y cuando tienen momentos de intimidad, cuando se meten debajo del agua. Me parece maravilloso los momentos en los que están debajo del agua, porque es el único lugar donde de verdad nada más importa y lo que existe es ese amor que se tienen. En el momento en el que salen a la superficie, la realidad impide que este vínculo pueda prosperar, y ella lo sabe. Ella puede estar hasta cierto punto dentro de esa familia, pero nunca va a llegar a formar parte profundamente de la familia, porque no se le permite ese rol. Hay un padre, hay una madre y hay dos personas demasiado importantes para ese niño para tomar decisiones que el personaje de Paula nunca va a tomar. Entonces siempre va a quedar excluida. Papá y tú vais a estar siempre juntos. Dime.
cine. Tú y yo vamos a estar siempre juntos. Yo no conocía o no había visto nunca retratado en el cine este tipo de relaciones, ¿no? ¿Qué pasa, qué se hace con ese afecto que queda cuando estas parejas que se reconstruyen y estas parejas que ejercen el rol de madre sin ser la madre biológica, de repente tienen una relación afectiva importante con el niño tiene una relación afectiva importante con esa madrastra, y cuando esa relación se termina, ¿a dónde va y qué se hace con todo ese afecto? No, es una cosa que nunca lo había visto y que, sin embargo, es algo con lo que todos convivimos, que está muy en la calle, que está muy en la sociedad, pero nunca lo había visto reflejado ni en una obra de teatro ni en una película. Bueno, y en este caso a mí me ha sorprendido, también es una película muy pequeña, José, pero sí que me interesa, o me parece que está menos explorado este tema, y que dado cómo vivimos o cómo nos relacionamos y lo poco que duran las parejas hoy en día, son circunstancias que van a volver, que van a pasar mucho. Sí, no, y me parece interesante porque aunque las parejas duren poco para lo comúnmente o lo tradicionalmente de otras épocas, al final pueden durar 3 o 5 años, y en 5 años establecen unos afectos y unos vínculos con el hijo de tu pareja que no son poca cosa. O sea, hay amigos que no tienes, a lo mejor no duran con esos vínculos 5 años o algo tan próximo, ¿no? Entonces sí que me parece interesante porque nunca me lo había planteado, ¿no? Al final se acaba la pareja, pero tú también dejas, o sea, tú te has peleado o la has dejado o se ha acabado el amor o lo que sea con tu pareja, pero el hijo de tu pareja te ha acompañado mucho tiempo, ha estado con vosotros en vacaciones, como es en la película, ¿no? Entonces sí que creo que es interesante la perspectiva que abre de ¿y qué hago? Porque legalmente no tengo amparo, no puedo ir a verlo al colegio, no puedo saludarlo, a ver si me van a decir algo. Entonces sí creo que es interesante el punto de vista de la película. También me parece muy bonito, ¿no? Esta idea que contaba Alessandra Jiménez de que cuando están en la piscina bajo el agua es el único espacio en el que están seguros ellos mismos, que cuando salen a la superficie pues ya hay miles de condicionantes o decisiones que del personaje de Alessandra Jiménez no dependen, porque ese niño tiene unos padres que van a tomar las decisiones por él y ella no pincha ni corta en esas decisiones. Entonces sí que me parece que lo que construye es muy interesante, y el ambiente que genera también me lo parece. El corto, yo me acuerdo de él, y también estaba protagonizado por Alessandra Jiménez, y es verdad que planteaba eso, y además unido a otra cosa, que es que Alessandra Jiménez salía de ese matrimonio, de esa pareja, ¿no? Y se iba con una mujer. Con sí, lo aquí cual, también. Aquí también, ¿no? Con lo cual, pues realmente es otro tema también a reflexionar, cómo se crean nuevas parejas. Y a mí lo que me da miedo de esta película y de otros casos que hemos visto es que nacen de un corto, es que el corto está muy bien, muy centrado, muy completo, y me da miedo ese alargamiento que hay del mismo tema en un largo que muchas veces no da para más. Bueno, pues si os parece, comentamos también 2 documentales que tuvieron su premier en el certamen malagueño. The Sleeper, el Caravaggio perdido, de Álvaro Longoria, nos sumerge en la historia de ese cuadro inédito del pintor italiano que se descubrió en una subasta en Madrid y que puso patas arriba el mercado del arte mundial. A través de un pícaro moderno, amigo del director, conocemos cómo fue aquel caso que deja todavía muchas preguntas. El Sleeper es la leyenda, el sueño de todos los anticuarios. Le llaman Sleeper porque es el cuadro que está esperando que le despierten. Discover a lost Caravaggio, the best that anyone can hope for in this business. Of course. La estructura del documental desde el principio tenía yo muy claro que era un thriller, ¿no? Yo lo que de hecho ha sido estructurarlo como yo lo he vivido, como un thriller donde cada vez que llegaba una noticia cambiaba todo, ¿no? Y de repente pues eran todo sorpresas, y de vez en cuando pauso en la película para dar al espectador la información que necesita. Cómo funciona la casa de subastas, quién era Caravaggio, cómo se certifica un cuadro. Este cuadro no hubiera salido al público si yo no me cambio de casa. The painting has been offered to the auction house without the frame because the dealer sold the frame before the painting. Y nadie le hacía caso. Y el cuadro sale en un catálogo. One of the first pictures to have had an attribution that was arrived at on WhatsApp. Hombre, yo creo que aquí hay picaresca por todos lados. Desde luego, nuestro protagonista Jorge Coll es un pícaro, el pícaro puro, vamos, o sea, él es un elegante pero pícaro. Todos los marchantes, los italianos también, tienen una pinta que dices, Dios mío. O sea, ¿sabes? Se nota que son como... están acostumbrados a moverse ahí en la barrera de lo que está bien, lo que está mal, o tomar grandes riesgos, ¿no? Porque, claro, un cuadro de estos vale o 0 o 300 millones, o 40 millones, o lo que sea, pero muchas veces se equivocan. Y entonces ese juego, el saber
moverse. Además, el dealer, nuestro prota, Jorge Coll, lo explica muy bien, ¿no? Dice, claro, hay 4 o 5 personas que pueden comprar este cuadro nada más en el mundo. Entonces, claro, la técnica de venta, cómo lo presentas. Y hay un momento que dice una frase que me encanta, dice, si vas a vender el cuadro estás muerto. O sea, si ellos creen que lo estás vendiendo, estás muerto, ¿no? O sea, todas esas técnicas de venta me parecen fascinantes y yo creo que al espectador le va a parecer también, porque al final, claro, te das cuenta que estos son buenos por algo. Si ese catálogo no sale en internet, ese cuadro se vende por 1.500 euros y todos están contentos. Pero claro, se enteraron en Italia. Sono qui a Madrid. Entonces es cuando se monta ya el lío que sabéis vosotros mejor que yo. ¿Quién decide si un cuadro es verdadero o no? ¿No? Esa es la primera pregunta que haría cualquier espectador. Yo me he posicionado como el espectador. Y claro, hay unos tipos que son los expertos de arte, historiadores, que llevan toda la vida estudiando al pintor, que tienen que decir si es bueno o no. Pero es que un cuadro que puede valer 300 millones, el historiador igual cobra 3.000 euros. Yo decía, un momento, 3.000 euros versus 300 millones, aquí no hay lugar para la posible corrupción. Esto es como una especie de juego. Gana el que ha estado más listo o el que ha tenido más suerte. I made a first offer for 600,000 euros. Entre 4 y 5 millones. 10 millones. We go in there and we're going to tell them, they potentially have a painting of 200 million. They will be shocked. Es que eso es lo que es fascinante, ¿no? Que haya alguien que decide comprar un cuadro, gastarse un dineral, no sabemos cuánto es oficialmente, pero te aseguro que no, que es mucho dinero. Y que permanezca anónimo es como de película de James Bond, ¿no? O sea, nadie puede saberlo y nadie sabe las condiciones en las que se ha vendido, nadie sabe lo que ha ganado cada uno. Es todo como un misterio, ¿no? Pero es la realidad. La realidad es que es un mercado opaco, lleno de claroscuros. Preferiría abstenerme de dejar declaraciones, porque tengo dudas de que no lo sea, pero tampoco estoy absolutamente convencido de que lo es. Bueno, yo he de decir que soy muy fan de este documental, sí. Y quiero conocer todo lo que pase con ese vendedor, ese marchante de arte. O sea, estoy living con esa vida, quiero vivir en esa vida. Sí, es un docu-thriller, pero tiene sus partes de culebrón, ¿no? De culebrón moderno, porque está lleno de marchantes pijos, de italianos seductores que vienen a Madrid en busca del cuadro, de historiadores. Reflexiona con algo muy importante, ¿no? Que quién valida la autoría de un cuadro y qué margen hay para la corrupción en esas decisiones cuando posiblemente lo valore un historiador que tenga una cátedra en una universidad y tenga un salario precario. Entonces creo que entran muchos asuntos, son todos un nido de casi de bichos en los que retrata el documental, y luego también cómo interviene el gobierno, cómo no puede intervenir, cómo manejan los plazos del propio gobierno para ellos beneficiarse de la operación. Entonces me parece súper interesante y muy divertido de ver. Sí, y lo que sí que tenemos que decir a los espectadores es que no se trata de descubrir quién lo tiene, que de eso no va el documental, es más todo lo que se montó o cómo funcionó todo el embrollo, ¿no? Vale, otro documental es Almudena, que es un regalo que hace Azucena Rodríguez a su amiga Almudena Grandes en forma de película. Las dos iban a rodar un film sobre la escritora, pero su muerte interrumpió el proceso. La directora ha seguido adelante con imágenes inéditas de la autora, de las edades de Lulú y con entrevistas a sus hijos, a sus amigos y también a su hermana. Almudena Grandes es madrileña y escritora. Con las edades de Lulú consiguió vender más de 1 millón de ejemplares. La habían vendido al alemán en 10 días y en 20 días la habíamos vendido al cine, ¿no? Fue todo una especie de carrusel enloquecido, ¿no? Y tuve que preguntarme si quería ser famosa o quería ser escritora y me puse a escribir y la literatura me salvó la vida. Yo es que creo que no se puede disociar, o sea, que es que supongo que los otros escritores también, pero en Almudena todo formaba parte de lo mismo, o sea, la literatura era su vida y su vida se nutría se nutrían recíprocamente, ¿no? Entonces ella tenía una manera de ser y una manera de estar en el mundo como ciudadana, como madre, como hermana, como hija, que es lo que la ves reflejadas en las novelas, ¿no? O sea, ves una manera de entender el mundo y ahí está plasmado. En sus croquetas maravillosas, invitando a todo el mundo a croquetas, y en sus estupendísimas novelas, ¿no? Cuando la relación era clandestina, los poemas los escribías detrás, ¿no? Claro, aquí ya como estábamos viviendo juntos, pues están en la primera página. Tenía que ser un nosotros basado en la libertad que Almudena reflejó en las historias de amor de sus narraciones. En las noches de verano, Rota se parece a Madrid. Cada uno lleva los apellidos de su padre y de su madre, y sin embargo, somos una familia. Hablando de 50 sombras de Grey, me decías que es una novela muy blandita, es que es todo muy suave. Absolutamente comprometida
con todas las causas, ¿no? Ella además lo cuenta, ¿no? En el docu, que lo cuenta Elisa, que era muy metódica, entonces ella por las mañanas escribía, o sea, esto era sagrado. Pero yo me acuerdo, fíjate, en la Feria del Libro, le encantaba la Feria del Libro, iba a firmar, pero si tenía que estar a las 11 allí, se levantaba a las 8 para escribir. O sea, ella lo de escribir no lo perdonaba por nada del mundo, ¿no? Porque era su espacio y su sitio donde ella, donde estaba, ¿no? Realizándose. Pero por la tarde, presentación de libros de amigos y todo tipo de acto político y solidario donde fuese, ¿no? En cualquier barrio, en cualquier lugar que la necesitasen, ¿no? O sea, completamente comprometida. Todos somos Madrid, una ciudad enamorada de la felicidad. Alguien que no ha nacido aún saldrá a este balcón para sentir la misma emoción que siento yo ahora mismo al pronunciar la última palabra de este pregón. Muchas gracias. Yo creo que la vida privada de la gente corriente es un camino tan bueno como cualquier otro para construir la historia social de una nación, ¿no? Ella nos explicaba muy bien, nos contaba muy bien a todos, ¿no? Te reconocía, es decir, eso es lo que yo estoy pensando. Eso que acabas de elaborar, más desarrollado ella y mejor, pero te reconocías, ¿no? Y te daba, que en ese sentido su literatura también lo es, ¿no? O sea, que acudes allí a buscar respuestas o a buscar formas de comportamiento, a observar la condición humana, me pongo un poco estupenda, pero y a ver cómo hay que hacer las cosas, ¿no? Y eso lo tenía, y sí, esa energía, yo creo que lo pensamos todos, ¿no? Los que la conocimos y los que no también, todos sus lectores, dices, con Trump, con Putin, o sea, qué bien lo habría contado, qué bien les habría machacado, qué bien lo habría hecho, que ahora mismo estaría horrorizada. Claro, pero peleando. Y lo estaría explicando fenomenal. O sea, que ahora es como dices, joder, ¿qué estaría diciendo? Joder, menos mal que no está porque le da un infarto. Tal. Fíjate, yo muchas veces pienso, una de las cosas que creo que diría, desde luego sería genial machacándoles, pero diría que hay que refundar la izquierda, que qué le pasa a esta izquierda y que un poquito de responsabilidad. Ellos son unos... Iba a decir canallas, imbéciles, que cada uno ponga el adjetivo que le parece. Imbéciles, que más, bueno. Pero que hacemos los que estamos enfrente y entonces refundar la izquierda, que es una cosa que ya intentó hacer varias veces, creo que es una tarea a la que nos animaría y a la que se metería, desde luego. Esa gente que pasa por la calle llevando mi pensamiento al otro lado de la ciudad. Y de los estrenos internacionales, uno es Bonhoeffer, El espía. Es una película irlandesa que cuenta la historia de un espía que participó en un intento de asesinato contra Hitler. Los nazis planean encarcelar o mandar al frente a los pastores que no se arrodillen ante Hitler. El otro es una comedia romántica con sabor literario y británico, aunque su directora es francesa. Laura Piani es una guionista que da el salto a la dirección con Jane Austen Arruinó mi vida, donde habla de una librera que no se atreve a publicar su primera novela, pero que tampoco da espacio a enamorarse. La directora estuvo en el Barcelona Film Fest y allí nos contó que había trabajado en la Shakespeare & Co., la famosa librería a orillas del Sena, y que esta película era un homenaje a todos los libreros que conoció, pero que también lo era a su amistad con el director Frederick Wismar. Sentido y sensibilidad. Es una buena manera de empezar con Jane Austen. Genial, gracias. Es mi favorita. ¿Pero llevas qué? ¿2 años escribiendo novelas románticas? Quizás te vendría bien explorar otra cosa. Tienes miedo de sufrir, tienes miedo de las historias de amor, de los rollos de una noche, tienes miedo de las aplicaciones. No es algo consciente. Quería pintar un retrato de una mujer atrapada en su deseo, que prefiere vivir en la ficción y los libros antes que en la realidad. Y luego, preguntándome por el género de la comedia romántica, obviamente volví a las obras de Jane Austen, que es la precursora, la que abrió el camino a la comedia romántica, y pensé que podría ser interesante que mi heroína estuviera tan inmersa, tan influenciada por esta obra, que casi pudiera convertirse en un lastre en su vida amorosa y en su vida como escritora. Al final es contemporánea, pero no fue una decisión consciente. Hay adaptaciones que me encantan, que en realidad son películas, que especialmente las adaptaciones cinematográficas de Ang Lee, que es una obra maestra. Estaba intentando hacer un poco de metatrabajo, es decir, hay tanto de su trabajo como de su vida. Lo que me interesa, de hecho, es entender cómo 350 años después, los personajes que creó siguen alimentando a los personajes que creamos hoy. Les personnages qu'elle a créés continuent de nourrir les personnages qu'on crée aujourd'hui. Oui, alors je crois que vous avez complètement raison. Je pense que d'abord il y a eu beaucoup trop de films sur l'amour réalisés par des hommes. Creo que en primer lugar había demasiadas películas sobre el amor hechas por hombres y que carecíamos de muchas perspectivas femeninas escritas y dirigidas por mujeres.
Este es el primer elemento. Y luego creo que, desafortunadamente, la comedia romántica que más me gusta desapareció poco después de los 90. Esa fue la época dorada, con las películas de Richard Curtis, que creó personajes que estaban llenos de contradicciones y había ternura. Ahora la comedia romántica se ha convertido en un producto de marketing para plataformas que no me interesa en absoluto, porque no me reconozco para nada en estos personajes. Lo que he intentado es hacer una película que echaba de menos como espectadora. Donc ce que j'ai essayé de faire, c'est de faire un film dont je manquais comme spectatrice, en fait. Très simple. You say that's what you have been given. Bueno, Elio Castro, ¿te ha enamorado esta Jane Austen perdida? A mí me parece que es una de las películas, les pasa a algunas, ¿no? Que tienen un título muy impactante, que te invitan a verla y que luego te decepciona un poquito, ¿no? Entonces es una película simpática, que se ve bien, pero que se queda, yo creo, en tierra de nadie. O sea, intenta dar un vuelco a la comedia romántica y entonces se queda en que es poca comedia y es poco romántica. Entonces se queda eso, como digo, en tierra de nadie, y además pues solamente apunta un poco la influencia que sigue teniendo o puede seguir teniendo una escritora como Jane Austen en la vida de mucha gente que lee apasionadamente sus novelas, aunque como vemos también en la película pues tiene algunos detractores y punto. Pero la película se ve bien, es simpática, pero yo me he quedado un poco más con ese título, que es muy rotundo, ¿no? Y que me hubiera gustado que se desarrollara mucho más. Sí, y es una pena porque la directora explica muy bien lo que ha querido hacer, pero claro, después es esa sensación de que se queda todo a medias, ¿no? Sí. Dice que quería hacer una comedia romántica que fuera feminista, que quería homenajear a Jane Austen como la fundadora de todo el género, que quería romper un poco con los estereotipos de la comedia hollywoodiense y volver a esas comedias británicas de los 90, y sin embargo, pues bueno, pues mucha buena voluntad, pero realmente sí que le falta un empuje. Y a cines llega también un documental de Raúl Peck, que por cierto presenta aquí en Cannes su nueva película sobre George Orwell. En este caso les recomendamos que vean Ernest Cole, un biopic del fotógrafo sudafricano que fue pionero en mostrar los horrores del apartheid. My name is Ernest Cole. I was born March 21st, 1940, in Pretoria, South Africa. In the 60s, every day, every hour, despite the dangers, I photographed apartheid without stopping. El cine en la SER con Pepa Blanes. Y vamos a acabar con otro documental. No es nuevo el racismo sistémico que a lo largo de la historia de Hollywood ha impregnado la producción de algunas de las películas más taquilleras de la historia. El actor Jamie Foxx ha reunido a algunos de los actores y actrices negros más importantes del momento para denunciar el tortuoso camino que han recorrido para obtener el reconocimiento que merecen. Número 1 en los créditos, es un documental de Apple TV Plus, y Dani Garrán ha hablado con el actor y con sus creadores. Hoy son un sinónimo de admiración y éxito en Hollywood, pero hasta no hace mucho tiempo, estrellas como Whoopi Goldberg, Viola Davis, Lauren Fishburne y Eddie Murphy tuvieron que luchar contra el racismo y la falta de oportunidades, esforzándose mucho más que otros actores y actrices. Esa es la premisa de Jamie Foxx, actor que siempre ha aprovechado su talento para denunciar el racismo sistémico en la industria del cine. Lo hace en el documental Números 1 en los créditos, que se puede ver en Apple TV Plus, donde las estrellas negras de Hollywood cuentan sus experiencias vitales y profesionales. A place that had 400 years of slavery. 400 years of something becomes part of your DNA. Estados Unidos fue un país con 400 años de esclavitud. 400 años de algo pasa a formar parte de tu ADN. Todos tenemos restos de esclavos. La percepción de lo que son los negros, especialmente los blancos, es que no nos ven como estrellas, no nos valoran. La esclavitud es la devaluación de lo que somos. Cuando Barack Obama llegó, Estados Unidos se convirtió en el país más increíble del mundo. Era una persona negra y todos se sentían bien. De ahí venía el miedo, porque si levantaras a un amo de esclavos de su tumba y le haces ver que hay un presidente negro, sufriría un ataque al corazón. Denzel Washington, Don Cheadle, Morgan Freeman, Viola Davis, Halle Berry, Cynthia Erivo, todos los intérpretes que participan en el documental comparten un largo y tedioso camino hacia el éxito y cuentan sus experiencias con un eje que recorre la historia de Hollywood.
Desde los primeros westerns que caricaturizaban a los negros, como la setentera Locuras en el Oeste, de Mel Brooks, hasta el reinado de Eddie Murphy, como el gran actor de comedia con Superdetective en Hollywood. Dile a Víctor que soy Ramón, que nos conocimos la semana pasada, y dile que he estado en la clínica y que me han pegado una porquería de esas. Y claro, compréndelo, yo creo que Víctor debería ir al médico a que le vea, no vaya a ser que le caiga la pichula a cachos. La industria del cine a menudo ha ordenado tácitamente que solo haya una o dos grandes estrellas negras en un mismo momento. Sidney Poitier, el primer actor afroamericano que ganó un Oscar en el 63, abrió el camino a otras estrellas que hablan en el documental, como Denzel Washington o Will Smith. Pero el gran problema del racismo en el cine está mucho antes de llegar a la pantalla, en la mesa de producción. Reddy Hadley ha producido y dirigido a Eddie Murphy y Halle Berry. Antes había algo que yo llamaría preámbulo, y es que se dedicaban los primeros 15 minutos de mis presentaciones a los productores a explicar que la cultura negra es cultura pop. En los últimos 2 años ya no tengo que hacer los preámbulos. Los ejecutivos entienden realmente el poder de la cultura negra a nivel mundial. Ahora el siguiente paso es que cuando los ejecutivos que van a tomar la decisión final den luz verde, esas personas se conviertan en personas de color. Y eso aún no ha ocurrido. Tenemos que crear nuestras propias instituciones en las que podamos dar luz verde a nuestro propio producto. Y las decisiones se tomarán aún más rápido. Habrá más productos de una diversidad más amplia que tendrán un atractivo mundial aún mayor. Tenemos que derribar obstáculos y ser más eficientes en nuestro proceso, pero eso ocurrirá con el tiempo. Hadley además presume de haber producido Django desencadenado, el western de Tarantino que nadie quería sacar adelante. Tengo entendido que entre su inventario hay un ejemplar que estoy interesado en adquirir. ¿Cómo te llamas? Django. Pues eres exactamente el que busco. Django, have you always been alone? Django! International audience, they're so much more racist than the American audience. El público internacional es mucho más racista que el público estadounidense. Esa mentira me la han dicho durante toda mi carrera, incluso cuando estaba haciendo una película con Quentin Tarantino, Jamie Foxx y Leonardo DiCaprio. Esperaban a que salieran de la habitación y luego hablaban conmigo como productor para decir: mira, hay 2 cosas que no viajan, películas negras y westerns. ¿Tienes un western negro? Nadie querrá verlo. Y yo respondí: tengo a Quentin Tarantino, Leonardo DiCaprio y Jamie Foxx. ¿Estás dentro o fuera? Entraron y ganamos $500 millones en todo el mundo. No está mal para películas que nadie quiere ver. La segunda entrega del documental introduce la variable de género y suma el sexismo al racismo que ya conocemos en la industria. Dirigida por Shola Lynch, deja un preocupante titular: solo una mujer afroamericana ha ganado el premio a la mejor actriz principal, Halle Berry. This moment is for Dorothy Dandridge, Lena Horne, Diane Carroll. Hay historias increíbles. Whoopi Goldberg hablando de cómo construyó su carrera, mirando qué papeles habían rechazado otros actores. Gaburney Sibaï reconociendo que trabajó en una línea erótica donde las mujeres negras imitaban la voz de las blancas para poder trabajar. O Taraji P. Henson, que llega a denunciar que el Oscar a Mejor Actriz de Reparto es el techo para las mujeres racializadas. La directora Shola Lynch. Quería ser fiel a su historia. No les dije qué decir. Hice las preguntas y luego los seguimientos, pero quería que las guiara su amor por el arte, por el negocio y también a través de las cosas difíciles, los obstáculos, para que las veamos como personas reales. Y creo que por eso trasciende, porque esto es lo que aprendemos de las mujeres, cómo ser excelentes y cómo superar los altibajos. Pero aún hay más. Ni siquiera después de protagonizar El color púrpura de Spielberg, Whoopi Goldberg estuvo la primera en la línea de los créditos. Patrick Swayze tuvo que defenderla para que estuviera junto a él en Ghost, y sus papeles memorables en Sister Act los consiguió solo porque Bette Midler no estaba disponible. ¿Qué hay del perdón? ¿No es eso lo que ustedes predican? Tiene que haber algo por aquí que yo pueda hacer que no me despinte las uñas y que no moleste a nadie.
Follow him wherever he may go. There isn't an ocean too deep. Los actores y creadores del documental, Reggie Hadlin y Jamie Foxx, sobre los obstáculos de la mujer en la industria del cine. El sexismo es un factor muy poderoso en nuestra sociedad. Estamos intentando poner de nuestra parte para corregirlo porque es muy injusto. Todo este documental trata sobre reconocer esos obstáculos y dar a las personas planes para vivir. De cómo superar, cómo sobrevivir, cómo prosperar a pesar de esas circunstancias. Lo que he descubierto es que todas las mujeres son increíbles, porque tienen que ser 1000 millones de veces mejores para rayar la superficie. Porque al principio de la historia de Hollywood solo eran un escaparate o servían para hacer que el protagonista masculino destacara. No olvidemos que Hattie McDaniel, la primera negra ganadora del Oscar en 1940 por Lo que el viento se llevó, tuvo que recibir su premio lejos de los focos y ni siquiera pudo sentarse con sus nominados blancos. 85 años después, los actores negros se sientan junto a los blancos para recoger los premios, pero tienen muy claro de dónde vienen, como Jamie Foxx hace 20 años cuando ganó por el biopic de Ray Charles. Cuando salimos en pantalla representamos nuestra cultura. Siempre digo esto. Quiero asegurarme de que mi lugar de origen está representado. Porque si hay un niño de un pueblo pequeño sin poder ver más allá, no sabe a dónde ir. Así que tenemos que asumir esa responsabilidad. Y lo interesante de la cultura negra es que tiene mucho talento. Siempre tengo mucho cuidado cuando me dan un premio con mi discurso. Digo que este premio significa mucho viniendo de personas negras, y la razón es porque siempre hay una persona negra entre el público. Disparidad salarial, falta de oportunidades y un racismo sistémico contra el que hay que seguir luchando. Creo que la acción afirmativa sigue siendo necesaria. Creo que la diversidad sigue siendo necesaria. No hemos borrado 400 años. Nosotros, en los años 60, estábamos en contra de la ley. Había baños negros y baños blancos. No debemos tener miedo a decir lo que realmente es. Hollywood sigue manteniendo una deuda con los actores y actrices negros. Es hora de cambiar esa perspectiva. Más que un simple documental, número 1 en los créditos, es una celebración de la resiliencia y el talento de una constelación de estrellas que se niegan a apagarse. El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.